El capitán Devon Black acababa de terminar su informe de patrulla nocturna cuando el aire de sus aposentos comenzó a brillar con un resplandor violeta de otro mundo. Levantó la vista de su tableta de datos, esperando quizá un error de comunicación o un simple fallo en los sistemas de la nave. En cambio, la realidad se dobló en algo mucho más extraordinario. Un pulso de energía radiante llenó el centro de su habitación y, de pronto, ella estaba allí. Una diminuta muchacha alienígena, no más alta que su hombro, con una piel que relucía como amatista pulida bajo la iluminación artificial de la nave. Su cabello caía en cascadas de plata y rosa, y sus grandes ojos cristalinos parpadearon con una inocencia absoluta. Se encontraba de pie, sin una sola prenda, con las manos entrelazadas detrás de la espalda como si hubiera aparecido en medio de una reunión social casual. Devon casi dejó caer su tableta. Su boca se abrió y se cerró varias veces antes de que alguna palabra lograra escapar. «Bola», dijo ella en perfecto estándar, con una voz melódica y dulce. «Creo que he cometido otro error de navegación». Lo dijo como si fuese algo habitual. «¿Qué en los 7 sistemas?» Logró balbucear Devon mientras agarraba una manta de su litera. «¿Quién eres tú y cómo entraste en mis aposentos?» La pequeña alienígena ladeó la cabeza, estudiándolo con aquellos ojos centelleantes que parecían contener fragmentos de estrellas. «Bo, soy Pixie, del sector Selfara. Estaba intentando teletransportarme a los jardines botánicos del nivel 7, pero parece que hubo alguna interferencia cuántica». Hizo un gesto vago hacia el aire a su alrededor. Estas cosas ocurren cuando se está aprendiendo desplazamiento dimensional. Devon le envolvió el cuerpo pequeño con la manta, tratando de mantener la compostura mientras su mente se resistía a comprender lo que estaba presenciando. «Te teletransportaste a mis aposentos privados, sin ropa». Pixie asintió con una alegría tan natural como desconcertante. «Sí, la ropa no viaja bien a través de los túneles cuánticos. La estructura molecular se vuelve inestable, muy incómoda». Sus ojos recorrieron la estancia con curiosidad viva. «Tienes un espacio de vida muy agradable, muy masculino. Puedo sentir tus patrones emocionales en las paredes mismas». ¿Mis patrones emocionales? Devon pasó una mano por su cabello oscuro, convencido de que debía estar soñando. «Mira, señorita Pixie, no puedes materializarte en las habitaciones de la gente así nada más. Hay protocolos, medidas de seguridad, procedimientos diplomáticos». Ella se acercó, arrastrando la manta como si fuera un manto real. A pesar de su diminuta estatura, había en su presencia algo innegablemente cautivador. «Pero, capitán Blake, esto fue completamente accidental. Mi gente todavía está aprendiendo a navegar las singulares firmas energéticas de su nave». Hizo una pausa y sus ojos cristalinos se encontraron con los de él. «Aunque debo admitir que tu firma es particularmente fuerte, cálida, acogedora». Devon sintió un calor subirle al rostro. «¿Cómo sabes mi nombre y rango?» «He estado observando a la tripulación durante varias rotaciones», respondió Pixie con naturalidad. «Aprendiendo sus costumbres, sus patrones de lenguaje, sus estructuras sociales. Eres muy respetado entre tus compañeros. También bastante atractivo según los estándares humanos, creo». El cumplido lo tomó desprevenido. «Necesito contactar con los servicios diplomáticos. Hay procedimientos para situaciones de primer contacto». El gesto de Pixie cambió a una súplica sutil. «Por favor, capitán Blake, mi presencia aquí pretende ser discreta. Estoy en una misión de estudio cultural, no en un asunto diplomático oficial. Si involucras a tus superiores, podría complicar significativamente mi investigación». Devon la observó en silencio, notando la preocupación genuina en sus rasgos. A pesar de lo absurdo de la situación, había algo inocente y confiable en aquella pequeña alienígena. Su piel parecía emitir un resplandor interno que palpitaba suavemente con su corazón. Y cuando se movía, diminutas chispas de bioluminiscencia la seguían como polvo de hadas. «¿Qué estudias exactamente?», preguntó finalmente, sentándose en una silla frente a ella. Pixie se acomodó en el borde de su litera, la manta envuelta alrededor de su figura menuda. «Los rituales de unión humanos, las conexiones emocionales, el amor, como ustedes lo llaman».
Sus mejillas se tornaron de un violeta más intenso. Mi especie experimenta la atracción de manera muy distinta. Nosotros nos vinculamos mediante el entrelazamiento cuántico de la conciencia, más que por la proximidad física. Pero el amor humano nos fascina. ¿Y decidiste estudiarlo teletransportándote desnuda a aposentos aleatorios? Ella rió, un sonido como campanas de plata agitadas por la brisa. No al azar, en absoluto. Capitán Blake, he estado monitoreando las resonancias emocionales de la tripulación. La tuya es la más intrigante, compleja, como una sinfonía hermosa de sentimientos que no logro descifrar del todo. Devon sintió un movimiento cálido en su pecho, distinto a la vergüenza. Entonces, no fue del todo un accidente. El rubor bioluminiscente de Pixie se intensificó. Quizá mi subconsciente guió la teletransportación más de lo que admití al inicio. El desplazamiento cuántico suele responder a impulsos emocionales fuertes. Y he estado pensando en ti con frecuencia, Capitán Blake. La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidad. Devon se inclinó hacia adelante, atraído por aquella criatura misteriosa que había aparecido en su vida como un sueño. Llámame Devon, dijo en voz baja. Y quizá deberíamos hablar más de esos errores de navegación tuyos. Para fines de investigación, por supuesto. El rostro de Pixie se iluminó con una alegría pura, sus patrones bioluminiscentes destellando con más intensidad. Oh, sí, Devon. Me encantaría continuar con esta investigación. Aunque debo advertirte, la teletransportación cuántica es bastante impredecible. Puede que siga apareciendo en momentos inesperados. De alguna forma, Devon se sorprendió al escucharse decir. No creo que eso me molestara demasiado. Como respondiendo a esa conexión, la piel de Pixie brilló aún más, proyectando sombras danzantes en las paredes de sus aposentos. El espectáculo era de una belleza arrebatadora, y Devon comprendió que su vida tranquila y ordenada a bordo de la nave estelar estaba a punto de volverse infinitamente más complicada. Y, por primera vez en años, se sintió genuinamente emocionado por lo que podría traer el mañana. La pequeña alienígena le sonrió. Y en ese instante, Devon Blake entendió que algunos accidentes eran, en realidad, la forma que tenía el universo de reunir a dos almas a través del vasto vacío del espacio. A la mañana siguiente, Devon despertó preguntándose si lo vivido la noche anterior había sido un sueño elaborado. Sin embargo, el aroma persistente de flores estelares y el leve destello de residuo cuántico en su manta sugerían lo contrario. Estaba a mitad de su rutina matutina cuando un resplandor violeta familiar comenzó a danzar sobre el espejo del baño. Buenos días, Devon, canturreó la voz alegre de Pixie desde detrás del panel de la ducha. Espero que no te moleste, pero tus aposentos tienen una firma energética encantadora a estas horas de la mañana. Devon asomó la cabeza y la encontró sentada con las piernas cruzadas sobre el tocador de su baño, aún gloriosamente desnuda, examinando con curiosidad científica uno de sus utensilios de aseo. Pixie, dijo él, ajustando una toalla alrededor de su cintura, hablamos de esto. No puedes seguir materializándote en mis espacios privados. Ella lo miró con sus ojos cristalinos, sin un ápice de vergüenza. Pero, Devon, he hecho un descubrimiento fascinante. Cuando concentro mi conciencia en pensamiento sobre ti, la precisión de mi teletransportación mejora dramáticamente. Es un hallazgo notable desde la perspectiva de la mecánica cuántica. ¿Has estado pensando en mí mientras te teletransportas? Los patrones bioluminiscentes de Pixie se encendieron en tonos rosados sobre su piel amatista. Quizá más de lo que es científicamente necesario, admitió. Tu resonancia emocional crea frecuencias armónicas tan hermosas en el campo cuántico, como música que llama a mi propia esencia. Devon sintió que el pulso se le aceleraba. Había algo intoxicante en la manera en que aquella diminuta criatura hablaba, como si cada palabra llevara un peso mucho más profundo que una simple conversación. Pixie, ¿qué ocurre exactamente cuando tu gente forma esos vínculos cuánticos de los que hablas? Preguntó, tratando de recuperar el control de la situación. Ella descendió del tocador con una gracia fluida, a pesar de su estatura pequeña. La luz de su piel resplandecía, dibujando destellos sobre las paredes.
Cuando dos frecuencias de conciencia alcanzan la sincronización perfecta, explicó con solemnidad, se entrelazan a través de todos los planos dimensionales. La distancia deja de tener sentido. Los pensamientos y emociones fluyen libremente entre los individuos unidos. Se acercó a él, y la bioluminiscencia de su piel proyectaba patrones danzantes alrededor. Es la conexión más íntima posible entre dos seres. ¿Y crees que nosotros podríamos estar desarrollando ese tipo de vínculo? Preguntó Devon con la voz más baja de lo que pretendía. Pixie levantó su mano diminuta y la apoyó contra su pecho. Su tacto era cálido y real. Creo que ya ha comenzado, Devon Blake. Si no, ¿por qué mi firma cuántica buscaría la tuya una y otra vez en esta nave tan vasta? ¿Por qué tus patrones emocionales me llaman incluso en mis sueños? El contacto de sus dedos recorrió como electricidad cada fibra de su cuerpo. Devon la observó, fascinado por aquel resplandor interior que parecía latir al mismo ritmo que su propio corazón. Muéstramelo, susurró. Los ojos de Pixie se agrandaron con sorpresa y deleite. ¿De verdad deseas comprender el modo en que mi pueblo se vincula? En vez de responder con palabras, Devon la levantó suavemente, maravillándose de lo perfectamente que encajaba en sus brazos. Su piel era cálida y tersa, como seda viva, y en cada punto de contacto brotaban chispas de bioluminiscencia. Ella lo guió a sentarse en el borde de la litera, acomodándose frente a él, con sus piernas rodeándole la cintura y sus rostros al mismo nivel, a pesar de la diferencia de tamaño. Cierra los ojos, Devon. Abre tu mente a las frecuencias cuánticas que nos rodean. Él obedeció, sintiendo las manos pequeñas de Pixie enmarcando su rostro con una ternura sorprendente. Ahora respira conmigo. Deja que tu conciencia se expanda más allá de los límites de tu forma física. Mientras sincronizaban la respiración, Devon comenzó a experimentar algo extraordinario. Los bordes de su propia conciencia parecían disolverse, ampliándose hasta abarcar no solo sus pensamientos y emociones, sino también los de ella. Pudo sentir su asombro ante las emociones humanas, su fascinación por la complejidad de su mundo interior, y un afecto creciente que brillaba como luz estelar suspendida en un campo cuántico. Esto es increíble, susurró, abriendo los ojos para encontrar el rostro de Pixie iluminado por un resplandor violeta suave. El vínculo ha comenzado, dijo ella, su voz sonando tanto desde sus labios como directamente en la mente de él. Puedo sentir tu fuerza, tu soledad, tu anhelo de conexión a través de las estrellas. Sus labios se encontraron en un beso que trascendió la mera sensación física. Devon probó el sabor de la luz estelar y de los vientos cósmicos, sintió la vastedad del espacio y el calor de soles lejanos en aquel abrazo. Cuando se separaron, ambos brillaban con patrones bioluminiscentes compartidos que pintaban la habitación con arcoíris cambiantes. Pixie, dijo él con voz ronca. ¿Qué sucede ahora? Ella sonrió, con los ojos cristalinos humedecidos de lágrimas de alegría. Ahora exploramos lo que significa que un humano y una Celaris se amen a través del vacío cuántico. Ahora escribimos un nuevo capítulo en la historia cósmica de dos corazones que se encuentran contra todo pronóstico. Como respondiendo a su unión, el aire mismo comenzó a vibrar con posibilidades. Devon comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente en el momento en que aquella pequeña alienígena apareció en su mundo. Nunca había agradecido tanto un error de navegación. 3 semanas habían pasado desde la primera llegada accidental de Pixie. Y toda la tripulación comenzaba a aceptar la inusual relación entre su capitán de seguridad y la diminuta alienígena que parecía aparecer allá donde hubiera amor en el aire. Devon se encontraba de pie ante el gigantesco ventanal de la cubierta de observación, contemplando galaxias distantes que giraban en su danza eterna. De pronto, unos brazos familiares se cerraron alrededor de su cintura desde atrás. Aunque no hubiera habido destellos de teletransportación, siempre sabía cuando Pixie estaba cerca. Su vínculo cuántico se había fortalecido día tras día, creando una conciencia mutua que trascendía cualquier cercanía física. El Consejo Diplomático ha tomado su decisión, susurró ella contra su espalda, con su pequeña figura apoyada en él con absoluta confianza. Devon se giró para mirarla. En sus ojos cristalinos vio una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué dijeron?
Pixie había sido finalmente descubierta por el cuerpo diplomático de la nave durante una de sus entusiastas apariciones, aquella que involucró el comedor del capitán y a un almirante muy sorprendido. Las reuniones posteriores habían sido tensas, complicadas por las leyes interestelares y la naturaleza delicada de los protocolos de primer contacto. Me han dado dos opciones, explicó ella, con sus patrones bioluminiscentes destellando con emoción contenida. Puedo regresar a mi mundo natal para completar mi investigación cultural mediante métodos de observación tradicionales. O puedo quedarme aquí como enlace cultural oficial, sujeta a restricciones diplomáticas que limitarían severamente nuestras interacciones personales. Devon sintió hundirse su corazón. Ninguna opción nos permite continuar como hasta ahora. No, admitió ella. Pero he pensado en una tercera alternativa, una que ellos no contemplaron. Antes de que él pudiera preguntar, la cubierta de observación se llenó del resplandor violeta de la teletransportación cuántica. Pero, en lugar de desaparecer Pixie, comenzaron a materializarse más figuras a su alrededor. Una docena de Selfari diminutos aparecieron formando un círculo, cada uno brillando con distintos patrones bioluminiscentes. Un anciano de piel dorada y plateada habló con solemnidad. Devon Blake. Soy el anciano Cosmos del Consejo Seltari. Hemos venido a presenciar algo sin precedentes en la historia de nuestra especie. Pixie avanzó, sin soltar las manos de Devon. Anciano Cosmos, te presento al humano con el que he logrado un entrelazamiento cuántico perfecto. Solicito reconocimiento formal de vínculo bajo la antigua ley Seltari. Los ojos del anciano se abrieron con asombro y deleite. Hija, ¿entiendes lo que pides? Unirías tu conciencia de manera permanente a la de una especie alienígena. Estarías ligada a él en todos los planos dimensionales, por toda la eternidad. Lo entiendo perfectamente, respondió Pixie con voz firme y clara. Y elijo este camino con total voluntad. Devon la miró, conmovido. Aquella criatura pequeña había transformado su vida en un caos hermoso lleno de amor y posibilidades. Pixie, ¿estás segura? Esto cambiaría todo en tu existencia. Ella volvió el rostro hacia él, con los ojos llenos de lágrimas brillantes. Devon Blake, tú ya cambiaste todo en mi existencia. Antes de conocerte, solo observaba la vida desde fuera. Ahora la vivo, la siento, experimento todo el espectro de lo que significa amar y ser amada. El anciano dio un paso al frente, resplandeciendo con patrones ceremoniales antiguos. Que comience el ritual de vínculo cuántico. El anciano elevó sus manos y la sala comenzó a llenarse de un resplandor solemne. Capitán Blake, ¿aceptas esta unión sabiendo que tu conciencia quedará unida para siempre a la de ella, a través del tiempo y el espacio? Devon no dudó un instante. Acepto con todo mi corazón. Lo que siguió fue un ritual que superó cualquier imagen que hubiera podido concebir. Los Selfari reunidos comenzaron a entonar cánticos en frecuencias armónicas que parecían vibrar con el mismo tejido de la realidad. Las notas no eran solo sonidos, eran ondas que se sentían en la piel, en los huesos, en el alma. Las manos de Pixie buscaron las de él, y de inmediato corrientes de energía bioluminiscente fluyeron entre sus cuerpos, creciendo en brillo y complejidad con cada segundo. Devon sintió su conciencia expandirse más allá de cualquier límite previo. Pudo ver los hilos cuánticos que conectaban todas las cosas, sentir la esencia de Pixie entrelazándose con la suya en lo más profundo del ser. El amor, en ese instante, se convirtió en un ente vivo, un puente de luz que cruzaba las distancias infinitas entre mundos. Cuando el ritual concluyó, tanto él como Pixie brillaban con patrones idénticos, pulsando en perfecta sincronía con el latido compartido de sus corazones. Está hecho, anunció el anciano Cosmos con satisfacción. Ahora están unidos más allá de cualquier protocolo diplomático o ley interestelar. Donde vaya uno, seguirá el corazón del otro. La delegación Seltari comenzó a dispersarse, pero Pixie se apretó contra el pecho de Devon, su cuerpo encajando como si hubiera sido diseñado para ese abrazo. ¿Y ahora qué sucede?, preguntó él, maravillado por la forma en que su bioluminiscencia conjunta pintaba arcoíris danzantes en las paredes de la cubierta de observación. Pixie alzó la vista con ojos que brillaban como galaxias capturadas.
Ahora exploramos el universo juntos. Mi gente me ha otorgado estatus de enlace cultural permanente, con total autonomía para establecer nuevas relaciones diplomáticas en los mundos que visitemos. Sonrió con esa chispa traviesa que siempre lo había cautivado. ¿De verdad creíste que dejaría atrás a mi compañero cuántico? ¿Estaría sugiriendo que renuncie a mi comisión, para convertirme en el primer miembro humano de un equipo de exploración interestelar? Preguntó Devon, mitad incrédulo y mitad emocionado. ¿Y si lo hago? Contestó ella, con una mirada llena de promesa. Devon reflexionó solo un instante. Una vida de aventuras entre las estrellas, explorando mundos imposibles, todo con aquella pequeña alienígena que había irrumpido en su vida por accidente. ¿Cuándo partimos? Pixie estalló en risas musicales que resonaron en la sala como notas celestiales. Inmediatamente. Quizá ya haya teletransportado nuestras pertenencias a una nave de exploración Celtari. Devon arqueó una ceja. ¿Otro error de navegación? Ella adoptó una sonrisa inocente que no engañaba a ninguno de los dos. Digamos que me vuelvo muy precisa cuando me concentro en pensamientos sobre nuestro futuro. Tomados de la mano, caminaron hacia el portal cuántico que los llevaría a una nueva vida entre las estrellas. Devon pensó en lo curioso que era que el mayor regalo del universo pudiera llegar envuelto en el accidente más improbable. La diminuta alienígena en sus brazos tarareaba con satisfacción mientras cruzaban el umbral hacia un océano infinito de posibilidades. Sus corazones, unidos cuánticamente, latían al unísono a través del vasto espacio y del tiempo. Su historia de amor apenas comenzaba. 5 años después, Devon se encontraba de pie en el puente de su nave de exploración, la Quantum Earth, contemplando un sistema binario que bañaba el cosmos con oro y carmesí. Su nave se había convertido en leyenda en 17 sectores, la primera unión exitosa entre un humano y una Celtari. Un vínculo que había abierto relaciones diplomáticas con docenas de civilizaciones antes desconocidas. Devon canturreó la voz melódica de Pixie desde atrás, aunque él ya había sentido su cercanía a través del lazo cuántico. Se volvió para verla. Ella irradiaba entusiasmo, con sus patrones bioluminiscentes danzando como fuegos de alegría. En sus manos sostenía una tableta cristalina que mostraba documentos oficiales. El Consejo de Mundos ha aprobado nuestra propuesta. ¿Aceptaron establecer la Academia del Amor Interestelar? Preguntó él, aunque la felicidad en el rostro de Pixie ya le daba la respuesta. No solo aceptaron, respondió ella, prácticamente dando saltitos de emoción. ¿Quieren que la dirijamos? Devon, podremos enseñar a otras parejas cómo superar las barreras entre especies mediante la resonancia emocional y el vínculo cuántico. Devon la levantó en brazos y giró con ella mientras reía de pura dicha. La luz compartida de sus cuerpos llenó el puente con destellos de oro y violeta, como una obra de arte viva. Entonces, ¿se acabaron las teletransportaciones accidentales a aposentos ajenos? Bromeó él. Pixie le guiñó un ojo con picardía. Oh, siempre habrá accidentes, mi amor. Pero ahora serán accidentes felices que unirán corazones en toda la galaxia. Como convocada por sus palabras, una señal anunció un mensaje entrante. En la proyección holográfica aparecieron 2 figuras, un joven ingeniero andromedano y una botánica centauri, con los rostros iluminados por la esperanza. Capitán Blake, enviada Pixie, dijo el ingeniero con un nerviosismo evidente. Oímos hablar de su academia. Hemos intentado comprender las costumbres de unión de cada uno, pero hay tantas barreras culturales. ¿Podrían ayudarnos? Devon y Pixie intercambiaron una mirada de complicidad. Su vínculo cuántico zumbó con propósito compartido y con amor. Fija rumbo hacia la estación de la academia, ordenó Devon a la inteligencia artificial de la nave. Tenemos corazones que unir. Pixie se acurrucó contra su pecho, colocando su pequeña mano sobre el corazón de él, allí donde el lazo brillaba con mayor fuerza. Gracias, Devon Blake, por atraparme cuando caí por accidente en tu vida. Él besó su cabello rosado y plateado, susurrando. Gracias a ti, Pixie de Selfara, por mostrarme que los accidentes más hermosos son, en realidad, el disfraz del destino. La nave saltó al hiperespacio, llevándolos hacia una nueva misión,
propagar el amor por las estrellas. Tras ellos, el estela cuántica que dejaron chispeaba con los mismos patrones de luz que habían sellado su unión desde el principio. En el vasto cosmos, donde las distancias podían separar mundos enteros, su amor se había convertido en un faro de esperanza, prueba de que los corazones podían encontrarse a pesar de cualquier vacío. Y así, a veces, las historias de amor más extraordinarias comenzaban con una diminuta alienígena que se teletransportaba desnuda al lugar exacto y en el instante preciso. Aquella reunión accidental no solo había transformado sus vidas, sino también la comprensión de toda una galaxia sobre lo que el amor podía lograr cuando trascendía las fronteras de especie, tamaño y espacio mismo. Y vivieron felices por siempre jamás, un hermoso accidente tras otro. 5 años después, Devon se quedó inmóvil sobre el puente de su nave de exploración, la Quantum Earth, mientras un sistema binario pintaba el firmamento con pinceladas de oro y carmesí. En ese horizonte que parecía latir, los soles se cruzaban en órbitas antiguas y el brillo doble proyectaba sombras que se deslizaban como mareas de luz por los paneles y las barandillas. La nave, silenciosa y segura, se había convertido en leyenda a lo largo de 17 sectores, la primera alianza plenamente reconocida entre un humano y una Celtari. Una historia de vínculo cuántico que abrió canales diplomáticos con docenas de civilizaciones que antes solo existían como rumores en archivos estelares. Devon entonó a su espalda una voz melódica que él no necesitaba oír para reconocer, su lazo cuántico ya le anunciaba cada paso, cada sonrisa. Se volvió y la encontró allí. Pixie brillaba de alegría, los patrones bioluminiscentes de su piel danzaban con un júbilo que parecía contagiar al propio puente. Entre sus manos, una tableta cristalina exhibía documentos con sellos oficiales y firmas suspendidas en trazos de luz. El Consejo de Mundos ha aprobado nuestra propuesta, anunció, y el resplandor de sus ojos hizo innecesarias más pruebas. Entonces, ¿aceptaron establecer la Academia del Amor Interestelar? Preguntó Devon, aunque la respuesta ya vibraba en su pecho a través del vínculo. No solo aceptaron, replicó ella, casi dando un pequeño salto, quieren que la dirijamos. Podemos enseñar a otras parejas a tender puentes entre especies, a sincronizar resonancias emocionales y a comprender el entrelazamiento de conciencia sin temor ni prejuicio. Es una oportunidad para convertir nuestra experiencia en camino para otros. Devon la elevó en un abrazo circular, el puente se llenó de torbellinos de oro y violeta, como si el cielo binario hubiese descendido a celebrarlo con ellos. En el giro, él recordó los primeros días de incertidumbre, los protocolos fríos que querían clasificar lo inclasificable, y la mirada firme de Pixie cuando eligió el tercer camino, ese que ninguna comisión había previsto. Amar sin reservas y forjar con ese amor un marco nuevo. ¿Y eso significa que por fin se acabaron las teletransportaciones accidentales a habitaciones ajenas? Bromeó con una sonrisa que le suavizó el perfil de capitán. Oh, mi amor, dijo Pixie, inclinando la cabeza con malicia dulce, siempre habrá accidentes, pero ahora serán accidentes felices, de esos que acercan corazones que no sabían cómo encontrarse. Como si hubiesen convocado al destino con un pensamiento compartido, una campanilla suave anunció un mensaje entrante. La proyección holográfica se desplegó sobre la consola central y reveló 2 rostros jóvenes, un ingeniero andromedano, con mirada inquieta y manos que delataban más horas de taller que de palacio. Y una botánica centauri cuya serenidad parecía brotar de una paciencia cultivada entre bosques gravitacionales. Los 2 sostenían la esperanza como quien protege una llama en un corredor de viento. Capitán Blake. Enviada Pixie, saludó el ingeniero, buscando las palabras con cierto temblor. Hemos oído hablar de su academia. Llevamos siglos intentando comprender nuestros ritos de unión, pero hay barreras culturales y, miró a su compañera, que asintió con una sonrisa tímida. No queremos renunciar a lo que sentimos, solo tememos herirnos por desconocimiento. ¿Podrían ayudarnos? Devon y Pixie cruzaron una mirada que no necesitó traducciones. El vínculo zumbó con un propósito claro, como un diapasón que encuentra la nota exacta. Fija rumbo a la estación de la academia, indicó Devon al sistema de navegación. Tenemos corazones que acompañar. Pixie se acurrucó contra su pecho, colocando su mano diminuta justo donde la resonancia de ambos latidos formaba un compás común.
En el fulgor de ese contacto estaban todas las promesas de su historia, la sorpresa primera, el ritual que desbordó las palabras, las rutas sin mapa que se atrevieron a trazar. Gracias, Devon Blake, por sostenerme cuando caí por accidente en tu vida, susurró ella, y el recuerdo de aquel resplandor violeta en un cuarto silencioso los envolvió de nuevo, fresco como la primera vez. Gracias a ti, Pixie de Selfara, respondió él sobre su cabello de plata y rosa, por enseñarme que los accidentes más hermosos son solo el traje con el que el destino decide presentarse cuando tenemos el corazón preparado. La Quantum Earth vibró con el tono grave del salto. Los anillos de hiperespacio se abrieron como pétalos geométricos y, al atravesarlos, dejaron tras de sí una estela cuántica que chispeaba con los mismos trazos bioluminiscentes que, años atrás, habían firmado una promesa en su habitación. En el rastro quedaron dibujados mapas invisibles para ojos sin fe, la cartografía del amor cuando vence distancias que ni los motores más audaces comprenden. Desde la cubierta, Devon contempló la contracción y expansión de la realidad como un suspiro. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquella primera aparición, de la incredulidad a la certeza, del protocolo a la confianza, de la soledad ordenada al caos luminoso de una compañía perfecta. Pensó en la tripulación que ahora hablaba de emociones con la misma naturalidad con la que hablaba de vectores y escudos. Pensó en los mundos que habían dejado de temer el idioma del otro porque habían aprendido a pronunciar, antes que palabras, silencios compartidos. La señal holográfica volvió a parpadear, esta vez con datos logísticos, atraque asignado, talleres programados, lista de parejas interesadas en sesiones introductorias. Había un repaso de culturas, de ritos que pedían traducción, de gestos que en un planeta eran ofrenda y en otro podían parecer desafío. Pixie repasó el itinerario con dedos veloces, dejando estelas mínimas sobre el cristal. Empezaremos con fundamentos suaves, dijo, respiración compartida, escucha profunda, construcción de metáforas comunes. Luego, cuando sientan la música del otro, podremos introducir los principios del entrelazamiento de conciencia, siempre con guardianes culturales presentes. La ciencia sostiene el puente, la empatía decide cruzarlo. Devon sonrió, orgulloso. Había aprendido a seguir ese hilo que ella llamaba música, no era una melodía que se oyera con los oídos, sino un ajuste en el alma que, al encontrar la nota del otro, convertía la diferencia en armonía. Si la academia lograba enseñar eso, aunque fuese a una sola pareja por ciclo, valdría la pena cada salto, cada noche sin sueño. Cada reunión donde hubiese que desmontar temores tan antiguos como el primer nosotros que la galaxia pronunció. Mientras la Quantum Earth emergía del hiperespacio, el ventanal de proa mostró la estación de la academia como una flor de cristal suspendida en la nada. Pétalos dársena abiertos a civilizaciones que llegaban con curiosidad y cuidado. Había banderas de luz, saludos traducidos en ráfagas de color, y en ese ballet de llegadas y partidas se percibía una esperanza que no cabía en un informe. Devon respiró hondo. A su lado, Pixie irradiaba una serenidad ilusionada. El capitán no pudo evitar una carcajada breve cuando, en un rincón de su memoria, se proyectó la escena del principio, una sala tranquila, un informe de patrulla, un resplandor violeta. Una voz que dijo hola con naturalidad imposible, y una pequeña alienígena sin ropa que inauguró, sin saberlo, un capítulo nuevo para más de una especie. No era la anécdota lo que contaba, se dijo, era el modo en que el universo, a veces, usaba lo improbable para revelar lo verdadero. En el vasto cosmos, donde las distancias separan mundos y las leyes parecen a ratos murallas, su amor se había vuelto un faro. No era una luz que cegara, sino una guía paciente, prueba de que dos conciencias pueden encontrarse en un punto medio que no pertenece a ninguno y, sin embargo, sostiene a ambos. Prueba de que un error de navegación puede ser, para quien se detiene a escuchar, una invitación escrita en el idioma más antiguo, el deseo de comprender y ser comprendido. Dicen que las historias más extraordinarias comienzan con coincidencias que solo después revelan su diseño secreto. La suya empezó con una diminuta alienígena teletransportándose al lugar exacto en el instante preciso, y, a partir de ese primer desconcierto, la galaxia entera aprendió a pronunciar una verdad sencilla, que el amor, cuando se atreve a cruzar, transforma lo imposible en costumbre.
Que la ciencia, cuando escucha al corazón, deja de ser un mapa rígido y se vuelve brújula confiable. Que los tamaños, las especies, las distancias y los idiomas pueden ser diferencias y, a la vez, puentes. La estación nos recibió con un saludo que se desplegó en el ventanal como una constelación momentánea. Devon tomó la mano de Pixie, el pulso compartido marcó el paso hacia el muelle. Detrás de la compuerta, dos figuras aguardaban, el ingeniero y la botánica. Traían preguntas, temores, una sonrisa. Traían el mismo brillo en la mirada que, tiempo atrás, había visto en sus propios ojos reflejado en los de Pixie. Bienvenidos, dijo Devon, y la palabra, sencilla, encontró su lugar. Pixie inclinó la cabeza, y la bioluminiscencia de ambos formó un arco que, por un instante, pareció una puerta. Pasen, añadió ella. A veces, los mejores viajes empiezan con el valor de cruzar un umbral pequeño. Y así, mientras el corredor se llenaba de pasos nuevos, la Quantum Earth reposó un momento, como si también necesitara escuchar. Afuera, los soles binarios siguieron su coreografía. Adentro, en un aula que aún olía a estrenar, se trazó el primer diagrama de una lección simple y enorme. Las voces comenzaron a entrelazarse, despacio, con respeto. La historia de Devon y Pixie no terminaba en esa puerta, apenas cambiaba de escenario. Su felices por siempre se escribiría desde entonces accidente a accidente, elección a elección, corazón a corazón. Porque a veces el destino no llega en tromba, llega a pulso, con paciencia, pidiendo que alguien sostenga la puerta abierta.